Muy buenos días, compañeros. El día de hoy nos toca estudiar la teoría del valor, la ley de granos y ventajas del comercio internacional. En sí es un repaso a lo que habíamos estado estudiando anteriormente respecto a la teoría de David Ricardo. Ahora bien, a continuación, a la base para poder entender a David Ricardo es primeramente la teoría malthusiana de la población. Como podemos apreciar en el presente gráfico, tenemos dos líneas, una naranja que representa el incremento de los recursos y otra de color gris que representa el crecimiento de la población. Como podemos observar, la población crece a un ritmo más acelerado todavía que los recursos en un periodo dado. En este caso, esto nos menciona, o lo que menciona Malthus en su teoría, es que el incremento de los recursos se realizan de forma aritmética, mientras que el crecimiento de la población sucede de forma geométrica. En otras palabras, llegaría el momento en que simplemente los recursos no serían capaces de satisfacer la demanda y esto pues lógicamente provocaría un caos a nivel económico, a nivel social y prácticamente en todos los niveles que conocemos actualmente, ¿verdad? Ahora bien, la segunda base que también es importante que consideremos es el contexto histórico en el cual existió o desenvolvió, perdón, David Ricardo sus teorías. Primeramente, en la ley de granos, esto fue, bueno, o promulgada en Inglaterra durante el siglo XVII. La ley de granos prácticamente terminó en 1846. Consistía básicamente en una forma proteccionista de los precios de los granos ingleses. Recordemos que, bueno, gran parte de la tierra cultivable en Inglaterra, pues pertenecía a la aristocracia inglesa y lógicamente con la importación de granos de otros países, normalmente libres aranceles, lo que sucedía simplemente era que el precio tendría del grano inglés tendría que competir con el grano pues que estaba entrando de otras naciones. Entonces, obviamente a la aristocracia esto no le gustó para nada y una manera de poder mantener sus ganancias fue que ellos pues así como en la actualidad se hacen meetings políticos y se cierran calles, ellos pues fueron a llorar con el rey precisamente para exponer este punto, exponer que sus ganancias se iban a reducir e inclusive que esto podría provocar la desestabilización económica de Inglaterra. Recordemos que también para el siglo XVII, pues Inglaterra era una potencia a nivel mundial en diversos sentidos, en diversas pues exportaciones, bueno, exportaciones en el comercio, y algo muy importante que exportaba Inglaterra, pues precisamente era el grano. Entonces, al momento en que empezaba a entrar grano dentro del territorio inglés, pues ellos se veían así que sujetos a las fuerzas del mercado, a la competitividad, etcétera, y lógicamente pues esto no les pareció. Entonces, una medida que se establecen dentro de esta ley de granos simplemente es el aumento de los impuestos a la importación de granos que vinieran de otros países, o decir, lo que trajeran Inglaterra de otro lugar. Esto con la finalidad de incentivar el incremento del precio de los granos provenientes de otros países para que de esta manera los ingleses tuvieran una preferencia en el mercado interno. De igual manera, esto también buscaba desincentivar el comercio internacional de tal manera de que pues Inglaterra ya no recibiera o recibía la menor cantidad de grano posible de otros países y así pues de alguna manera pues generar un cártel dentro del territorio inglés precisamente organizado por todos los terratenientes que controlaban el mercado de granos. Esto hay que tener en cuenta que a excepción de Estados Unidos todavía pues seguía mandando granos, recordemos que también los Estados Unidos desde prácticamente desde la colonia han funcionado como proveedores de pues así que de toda Europa, pero para esta época pues el principal socio comercial precisamente era Inglaterra. En este caso pues de alguna cierta forma pues a Inglaterra le convenía exenta de este incremento de impuesto
por importación a los granos norteamericanos o específicamente estadounidenses. Igual manera, recordemos que también en aquel entonces todavía había muchos empresarios y terratenientes ingleses dentro del territorio norteamericano. Entonces, una forma de facilitar o ayudar al comercio precisamente de sus connacionales, pues era precisamente a través de esta exención del incremento. Esto como tal invariablemente provocó o empezó a tener una presión sobre la oferta de alimentos específicamente dentro del territorio inglés. ¿Esto por qué? Pues simplemente porque empezaron a incrementarse los precios. Recordemos que siempre esto pues es una ley en economía. Al momento en que empieza a incrementar, a reducirse la oferta, pues simplemente empiezan a incrementar los precios, la demanda, tal cual como lo estamos viendo o lo verificamos, perdón, en la teoría malthusiana, pues la población sigue incrementando. Al momento en que la población sigue incrementando, sin embargo, la producción de granos permanece de cierta forma estática o bien no alcanza todavía a satisfacer a toda esta demanda, pues empiezan a incrementar los precios, empieza a incrementar también la renta, precisamente. En un momento vamos a ver qué es esto y también empieza a incrementar la inversión. También en unos instantes vamos a verificar por qué incrementa la inversión o por qué empezó a incrementar la inversión específicamente durante la ley de granos en Inglaterra durante el siglo XVII. Ahora, vamos a estudiar brevemente el sistema ricardiano o bien los componentes del sistema ricardiano. Recordemos que en primera instancia tenemos a los trabajadores. Los trabajadores precisamente son pues toda la fuerza obrera, todos quienes están chambeando precisamente para adquirir un ingreso y normalmente en cualquier sistema económico y en cualquier época son los trabajadores los que tienen la mayor demanda de productos y servicios realmente, porque tan solo vamos aquí en México, una cantidad menor al 10-15% normalmente son empresarios y muchos de ellos realmente son microempresarios. De hecho, de este porcentaje que estamos hablando, el 95% son dueños de pymes. Sin embargo, pues el otro porcentaje muy minúsculo, pues tienden a ser personas que tienen pues grandes capitales, controlan gran cantidad de empresas, inclusive algunas de ellas transnacionales. Entonces, sí tiene una demanda de alimentos o de otros tipos de bienes, etcétera. Sin embargo, si nosotros lo buscamos en términos relativos, son los trabajadores los que tienen o los que tienen una mayor capacidad de compra, puesto que son quienes están pues adquiriendo bienes y servicios con mayor frecuencia. En este caso también tenemos bueno, en este caso en el siglo XVII, pues esto no era muy diferente a lo que vemos ahora. Y obviamente pues ellos no compraban celulares, ni iPods, ni nada por el estilo, pero pues sí realmente tenían también cierto poder adquisitivo, específicamente en el ramo de techo vestido y también en el caso del sustento o bien alimentos. También tenemos a los terratenientes, que básicamente son los dueños de la tierra, son quienes poseen pues los terrenos. Esto es importante tomarlo en cuenta porque esto nos va a explicar qué son las rentas y también nos va a explicar la ley de rendimientos decrecientes que también la vamos a ver a continuación. Recordemos que los terratenientes, pues al ser dueños de una parcela de tierra cultivable, algunos más fértil, otros menos fértil, otros con cierta fertilidad media, etcétera, ellos cobran un ingreso o cobran un dinero porque la gente o porque el empresario esté trabajando allí o ponga gente a trabajar allí, de tal manera de que pues el terrateniente obtenga un cierto nivel de ganancia o un cierto ingreso. Recordemos que en el contexto inglés, pues la mayor parte de terratenientes eran, en este caso, pues los aristócratas, como lo vimos o lo estudiamos previamente. Y el tercer grupo de personas, normalmente más reducido, son los capitalistas. Los capitalistas simplemente son quienes ponen el dinero a trabajar, son quienes le dan al empresario, quienes le dan a los trabajadores las herramientas correspondientes, incluso semillas, etcétera, no sé, sistemas de irrigación, de tal manera de que ellos puedan empezar a hacer que estas tierras sean productivas. Es una tierra que la verdad prácticamente que no está funcionando, que no están trabajando, el terrateniente pues no le sirve de nada, no le genera ningún tipo de ingreso. Al mismo tiempo el trabajador pues no puede ser trabajador, solamente es un individuo más ahí en la sociedad porque no tiene forma de generar un ingreso. Muy seguramente este cuate va a morir de hambre. Y también tenemos a o el capitalista, pues prácticamente es quien pone a trabajar todo esto, o sea, es el vehículo, podríamos decirlo, quien
quien da la sangre, no todo el sistema o a todo el cuerpo del sistema económico, sin el capitalista prácticamente el terrateniente y el trabajador, quizás si alguien se pone inteligente podrían llevar a cabo un sistema de producción, pero hay que ser conscientes de que este sería muy ineficiente. Ahora vamos a estudiar, como mencionamos previamente, algunos conceptos básicos. En cuanto a la renta, tenemos dos usos, intensivo y el extensivo. De acuerdo a David Ricardo, en el intensivo, simplemente la renta se define lo que se paga por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. Este, como tal, bueno, aparece en las mejores tierras cuando se cultivan las peores, es decir, yo simplemente obtengo un ingreso por el simple hecho de que estén utilizando mi tierra. Pero para que yo perciba que esto es un ingreso, lógicamente también hay una tierra menos fértil que también se cultiva. Sin embargo, pues la diferencia entre lo que se obtiene de la tierra fértil o de la ganancia que se obtiene de la tierra infértil o menos fértil, esta diferencia pues prácticamente es la composición de la renta que estoy percibiendo. En el uso extensivo, prácticamente aquí empezamos a meternos un poquito con términos marginales, es el valor del producto inicial de la empresa menos el valor del producto de la empresa marginal. Recordemos que los términos marginales simplemente son la diferencia entre producir una unidad, que en cuánto me cuesta producir una unidad adicional. Este costo que está o este costo que estamos analizando, pues es simplemente el costo marginal, ¿no? Y pues cualquier empresa, o en este caso no veamos el término empresa como una organización como la conocemos actualmente, sino realmente es este producto que estamos obteniendo de forma adicional. ¿Cuánto me está costando este costo adicional? También me genera, perdón, la venta de este producto adicional me genera un ingreso marginal, como lo que se conoce en la teoría actual. Sin embargo, pues para David Ricardo, pues simplemente es también una forma de renta, ¿verdad? También a través de los costos marginales, una ley fundamental que vive hasta nuestros días es la ley de rendimientos decrecientes, es decir, conforme aumenta el volumen de producción, se requieren más unidades de trabajo y capital y esto disminuye el beneficio o la utilidad marginal. Recordemos en la teoría económica que simplemente cuando yo voy generando más y más y más y más unidades, o voy, en este caso, como lo mencionaba David Ricardo, voy utilizando una mayor cantidad de tierras para producir. Cada una de estas tierras tenderá a ser menos fértil que la primera tierra. Sin embargo, para que yo pueda producir la misma cantidad en la tierra A a la tierra B, requiero de incrementar la fuerza de capital, así como también la fuerza de trabajo en la tierra B para que ésta me produzca la misma cantidad que me está produciendo la tierra A. Este incremento del costo se refiere al costo marginal. Sin embargo, conforme yo voy agarrando más tierras, cada una de ellas más fértiles, voy a requerir mayor cantidad de capital, mayor cantidad también de trabajo, al punto en que voy a ver mis beneficios reducidos. Es decir, voy a tener que producir más cantidad, pero obteniendo un menor ingreso. ¿Por qué? Porque el simple hecho de producir más me genera un mayor costo. Y para el capitalista, pues esto simplemente implicaría una reducción de sus ganancias, lo cual pues obviamente en términos generales el capitalista pues nunca le gusta perder, ¿verdad? Como el producto marginal, como ya lo vimos, es el costo de incrementar la producción en X cantidad de unidades. Y finalmente, en la teoría ricardiana, tenemos un concepto que se llama fondo de salarios, que es una cantidad fija para el pago de los salarios al inicio del periodo productivo. Es decir, apenas voy a empezar a producir en la tierra A partir de allí yo tengo que tener como capitalista un fondo el cual me va a servir para pagarle pues a la gente que voy a tener trabajando allí. Lógicamente, yo ya invertí en el capital, ya de ahí espero una ganancia. Sin embargo, por ejemplo, invertí en maquinaria, en herramientas, pero requiero gente que utilice esa maquinaria, que utilice esas herramientas para que puedan generar un volumen específico de producción. Yo para esto requiero tener un fondo de salarios fijo para que yo pueda pagarle pues a estos trabajadores, ¿no? Ahora bien, vamos a estudiar con base a todo lo que acabamos de ver previamente, la teoría del valor de trabajo. Esta es un tanto diferente a la teoría que expresó Marx. Recordemos que él, bueno, pues tenía otras ideas que quizás vamos a ver en el futuro. Sin embargo, vamos a concentrarnos específicamente en la teoría de David Ricardo y vamos a comprender las diferencias entre uno y otro, simplemente con el estudio o con el presente estudio.
Primeramente, algo que se puede parecer a la teoría incluso que también formuló Adam Smith es que hay una relación entre el tiempo del trabajo y el valor. Entre más tiempo que esté trabajando, pues mayor valor va a tener la mercancía. Sin embargo, entre menor valor, pues menor valor tiene la mercancía también. Pero menor tiempo de trabajo, menor valor. Pero aquí sucede algo muy interesante en esta situación y es, hay bienes que para David Ricardo son bienes no reproducibles. Por ejemplo, en la teoría de Sraffa son son bienes de lujo, en los cuales su valor está determinado por la escasez. Recordemos que, bueno, en la teoría utilitarista de Marshall, más tarde, en muchos años después que se va a formular esto, mencionan o resuelven la paradoja de por qué un diamante me cuesta más caro, siendo que es menos necesario, a el agua, que es más necesaria, pero mucho más, y el agua realmente es mucho más barata. Pero si yo voy a la tienda, mi botellita de agua me cuesta 6 pesos y yo la necesito para hidratarme, necesito pues, mínimo 2 litros de agua al día. Sin embargo, pues yo puedo tener un diamante y este no me sirve realmente para que estar pues fanfarroneando con mis cuates o en los bailongos, ¿verdad? Y aún así tengo que tener una mayor cantidad de dinero para poder comprar el diamante, para poder mantenerme vivo con solo agua. ¿Por qué sucede esto? Porque su valor está determinado porque son valores o son bienes escasos, es decir, un diamante no lo encuentro en la tiendita por 6 pesos, ni siquiera en la tienda lo voy a encontrar. Y aún en una joyería, pues es un valor muy limitado. Hay menos minas de diamantes que mantos acuíferos, de agua dulce que el ser humano pueda beber. En este caso, esto explica por qué el diamante es más caro que el agua. De allí que su valor del diamante está determinado por la escasez. Entre menos escaso sea un bien, pues normalmente en este caso valor no se determinaría por su disponibilidad, sino se dispondría, perdón, por el trabajo implicado en este bien. A diferencia de Adam Smith, que simplemente redujo la teoría del valor del trabajo a la relación valor y tiempo de trabajo, Ricardo también promueve o más bien propone que hay un trabajo indirecto o incorporado en forma de capital. Esto simplemente, ¿qué quiere decir? Volviendo al ejemplo del capitalista que hace un momento vimos, este cuate pues a lo mejor invirtió en tractores, invirtió en palas, invirtió en rastrillos, invirtió en bueyes, maquinaria, etcétera, y pues esto forma parte de un capital fijo. Y recordemos que también hay un capital circulante. El capital fijo, pues simplemente es este capital que está sujeto a cierta cantidad de depreciación. Y bueno, el capital circulante normalmente estaría implicado específicamente pues por los trabajadores o inclusive alguna maquinaria que tenga una duración corta de vida. Eso también, y es importante considerar la duración del capital. Es todo esto que invertí de capital, ¿cuánto me va a durar? El capitalista lógicamente espera obtener una inversión y esto es o recuperar su inversión más una ganancia y esto es lo que adquiere o lo que le da valor a la mercancía que se está produciendo. En otros términos, él está considerando todos los costos implicados dentro de una mercancía y él menciona que esto es lo que le da valor a dicha mercancía que se está produciendo. Simplemente, de igual manera, hay que recordar que dentro de este capital fijo y circulante ya está contenido el tiempo de trabajo o el trabajo indirecto o incorporado, como lo mencionamos previamente, y esto va a implicar que la mercancía pues genere o tenga un valor específico. Si, por ejemplo, tengo un cuate ahí trabajando 8 horas, estas 8 horas pues, lógicamente tengo que pagarle en forma de salario. Este salario que le estoy pagando también va a entrar dentro del valor que va a obtener la mercancía. Ahora bien, vamos a estudiar otro punto interesante que forma parte del sistema ricardiano, que simplemente es la naturaleza del progreso económico. Primeramente tenemos aquí nuestro hombrecito, le vamos a poner Jaime el Granjero. Jaime el Granjero está trabajando en su parcela, lo vemos muy cómodo, está pues sembrando, bueno, está sacando una zanahoria que previamente cosechó. Aquí este estado, o como tal, es una empresa media. ¿Por qué una empresa media? Porque hay un capital fijo. Por ejemplo, aquí podemos ver el capital fijo, pues simplemente es el trabajo que está haciendo aquí Jaime el Granjero, no está utilizando ni maquinaria, simplemente él está sembrando con sus manitas y cosechando con sus manitas. Esto forma parte del capital y prácticamente la duración, lo que menciona, perdón, David Ricardo, es que el capital fijo, el trabajo y la duración del capital son iguales en el promedio de la economía.
¿Qué quiere decir esto? Simplemente tengo a Jaime produciendo para un autoconsumo quizás, en el cual su capital, su trabajo y la duración de este capital, pues va a tener el promedio de la economía, que en este ejemplo sencillo, pues va a ser al ser un autoconsumo, pues no hay una economía en la cual Jaime tenga que venderle a otras personas o tenga que exportar sus productos. Y esto pues simplemente nos menciona que esta tierra pues tiene que ser una tierra fértil o la tierra más fértil, precisamente para que él pues pueda satisfacer esta demanda que él tiene junto con toda su familia, ¿verdad? Aquí pues simplemente todo está funcionando de maravilla, aquí realmente no hay de qué preocuparse y a este estado David Ricardo lo llama un estado estacionario, es decir, un estado que pues simplemente es algo inicial, ¿no? Ahora bien, dentro del progreso económico, Jaime Granjero se da cuenta que más personas que empiezan a llegar ahí a su pueblo, nadie sabe ni barrer ni trapear, mucho menos saben sembrar ni cosechar. Entonces él se percata que la población dentro de su pueblito pues está incrementándose, así como lo vemos aquí en la imagen presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues todos acuden a Jaime para pues poder comprarle zanahorias, para poder comprarle papas, rábanos, chiles y lo que se nos dé la gana ahí pensar. ¿Qué ocurre con esto? Jaime trabajaba una parte de su tierra para su autoconsumo, pero esta vez él tendrá que incrementar la cantidad de tierra cultivable para satisfacer esta demanda que cada día está incrementándose conforme van llegando más personas al pueblito de Jaime y conforme inclusive estas personas pues empiezan a tener hijos. Entonces, él ya se va a requerir tanto herramientas nuevas que le permitan satisfacer esta demanda, también va a tener que requerir maquinaria para poder llevar a cabo este nivel de producción y también va a requerir personas que estén trabajando ahí, de tal manera de que pues pueda incrementarse la producción y de esa forma él pueda satisfacer la demanda de todo aquello que le están pues solicitándole, ¿no? Hasta aquí, pues Jaime va a darse cuenta que requiere cierta cantidad de dinero. Vamos a pensar que la tiene o que algún capitalista se la da. Y él tiene la capacidad de adquirir todos estos insumos y tiene la capacidad inclusive de satisfacer esta demanda. Pero ojo, aquí va a ocurrir algo muy interesante y volviendo a la teoría, a la ley de rendimientos decrecientes, perdón, vamos a darnos cuenta que Jaime, con esta cantidad de tierra que tiene, ya no le es posible satisfacer a toda esta demanda que está pues viniendo de forma constante, para lo cual Jaime tendrá que pues ir a otros sitios y poder adquirir nueva tierra. Quizás tenga que talar árboles, quizás tenga que destruir cierta parte de la naturaleza, inclusive esto va a derivar en que él tenga una reducción quizás en la cantidad de agua dulce disponible para el riego, precisamente por la situación de que esta agua pues va a tender a contaminarse, ¿no? Ahora bien, como vemos aquí, pues los ingresos de Jaime están incrementándose, sin embargo, también se están incrementando sus costos. Al tener más maquinaria, al tener más tierras, al tener pues, más personal a cargo, al principio sus ingresos están aumentando y él pues va a estar muy contento con esto, pero al momento en que llegue en este punto límite, simplemente él lo que tendrá que hacer para poder seguir satisfaciendo esta demanda y para poder seguir recuperando parte de su inversión, que actualmente pues ya está viéndose en este punto en el cual los beneficios se disminuyen, simplemente él va a incrementar el precio. El precio de todo lo que él está vendiendo, el precio de las zanahorias aumenta, el precio de las papas, de los brócolis, chícharos, lo que sea. Aquí, como él tiene trabajadores y el precio está incrementando, sus trabajadores pues ya no pueden comprar quizás la misma cantidad de lo que compraban previamente. Entonces, el resultado lógico es que también incrementen los salarios. Al momento en que incrementan los salarios, en primera instancia tenemos dos vertientes. La primera, que el salario nominal, es decir, que el numerito del salario, por ejemplo, 100, 200, aumenta de 100 a 200 pesos, quizás está incrementándose. Sin embargo, también se están incrementando perdón, el salario real permanece fijo en este caso, o puede incluso verse disminuido. Al momento en que esto empieza a ocurrir, las ganancias de Jaime, el granjero,
que ahora es Jaime el empresario, se van por los suelos y llegan en este punto como Homero Simpson, que está sin dinero. Prácticamente Jaime se da cuenta que todo esto que está sucediendo pues fue una terrible equivocación. Monopolizar precisamente todo el sistema productivo de todo un pueblo entero, lo está llevando económicamente a la ruina. Ahora bien, el capitalista que le prestó su dinero a Jaime se da cuenta que no hay beneficios, que ya no hay nada absolutamente de ganancia con lo que él invirtió. Al contrario, la depreciación de los tractores, de los rastrillos, de las máquinas, de todo esto, pues realmente inclusive simbolizan un costo para el capitalista que apoyó a Jaime el Granjero en su momento. Y el capitalista le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no te voy a dar más dinero, hasta aquí se detiene a cero la inversión. Esto, bueno, insisto, es en la teoría de David Ricardo. En la realidad nunca llegamos a cero, pero pues sí podemos llegar a niveles cercanos a cero. Aquí, cuando se detiene totalmente el ingreso que percibía Jaime Granjero por parte del capitalista y también el ingreso, bueno, el financiamiento, mejor dicho, y el ingreso que estaba percibiendo o los beneficios por su actividad agraria, simplemente nos menciona que simplemente aquí Jaime entra en una crisis financiera, pues tiene que volver al estado estacionario y prácticamente aquí cada una de las personas al momento en que se dan cuenta que Jaime dejó de vender, la única opción solo le quedan dos opciones, o irse a otro país, o irse a otra tierra o a otro pueblo, o simplemente pues empezar a trabajar la tierra ellos mismos, volviendo nuevamente a un estado estacionario. En este caso, o podemos resumir la situación de esta manera, el resultado lógico del crecimiento económico simplemente es el estancamiento. Es decir, es un ciclo al cual estamos constantemente regresando una y otra vez. Schumpeter, Carlota Pérez, por ejemplo, tienden a mencionar esta parte y tienen también a tratarla con otro tipo de modelos que también considero que en el futuro pues estaríamos analizando. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo este cotorreo que acabamos de analizar, todo este desastre que a lo mejor apenas si alcanzamos a entender? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con la ley de granos, que fue un antecedente que vimos al principio? Pues en primera instancia la ley de granos, como lo mencionábamos previamente, estaba monopolizando totalmente la producción agrícola inglesa, de tal manera de que pues los terratenientes ingleses siguieron obteniendo sus ingresos. Esto, como lo vimos en el ejemplo de Jaime el Granjero, pero a un nivel más, a un nivel macroeconómico, a un nivel de muchas empresas, provocó un forzamiento intensivo y extensivo de la agricultura. Recordemos que de acuerdo a la teoría de David Ricardo, tanto el uso intensivo como extensivo provocan una ley o provocan que los beneficios marginales se vayan disminuyendo. Es decir, la ley de rendimientos crecientes aplica tanto para el uso intensivo como el uso extensivo. Y aquí prácticamente sucedieron las dos. Ahora bien, los aranceles altos provocan un aumento del precio del grano inglés. El objetivo el objetivo con el cual los aristócratas ingleses le vendieron a la población que es la ley de granos era buena, entre ellos está Thomas Malthus, es que se iban a reducir los precios. Esto y de igual manera que los salarios no iban a tener un incremento significativo y que prácticamente todos vivirían en una utopía, tomados de las manos cantando coros celestiales, en los cuales el grano no aumentaría de precio y la comida estaría asegurada para el pueblo inglés, lo que realmente resultó lo contrario, empezó a haber una crisis pues económica y alimentaria dentro de este territorio y de hecho parte de eso o esto fue una de las cuantas causas, además de todo el desastre que se hizo para que también se aboliera esta ley. Esta fue, perdón, una de las causas por las cuales esta ley se abolió en 1846. No es la única, pero sí es una importante a considerar. Aquí lo que sucedió es que como hubo un uso extensivo, recordemos que extensivo se refiere a que cada día se ocupan más cultivos, intensivo pues que el cultivo que ya tengo se empieza a intensificar su uso, se empieza a incrementar el uso o se hace más frecuente el uso, las rentas empezaron a aumentar. En este caso, recordemos que esto sucede en la agricultura, al momento en que una tierra se empieza a sobreexplotar, los minerales de esta tierra pues empiezan a escasear de tal manera de que se empiezan a producir cosechas cada vez menos productivas o menos eficientes o con una calidad menor.
Entonces, a pesar de que se incrementó la renta que estaban recibiendo, la renta que se estaba recibiendo por parte de los terratenientes, los beneficios que se estaban adquiriendo por parte de los empresarios, inclusive por parte de ciertos miembros de la aristocracia, empezaron a disminuir. Como podemos ver, entre menos beneficios hay un menor crecimiento económico, que esto fue un punto que atacó David Ricardo. Él decía, necesitamos más beneficios a nivel empresa o a nivel microempresario para que exista un mayor crecimiento económico. Esto no puede ocurrir si los beneficios son cero. Recordemos, cuando un beneficio es cero o es cercano a cero o es mínimo, inclusive el beneficio es menor a la inversión inicial, pues lógicamente ninguno de nosotros invertiría su dinero en ese negocio. Aquí David Ricardo proponía que no era necesaria una ley de granos para poder convencer a los consumidores ingleses, o para poder convencer a toda la población inglesa de que consumieran granos nacionales. Él abogaba por la ventaja comparativa. Recordemos que este término es la especialización que otorga mayor ventaja o menor desventaja a nivel internacional. David Ricardo decía, mira, sabes que tenemos muchas tierras muy buenas, de hecho, o sea, nosotros le estamos en la torre a en términos de calidad y en términos de volumen a todas las demás semillas, granos que empiecen a entrar de territorios extranjeros, a toda la comida que entre de otros lados. Nosotros pues nos la llevamos de calle porque somos buenos en nuestra chamba, tenemos granjeros excelentes, tenemos maquinaria excelente y tenemos el capital para hacerla funcionar. Si nosotros a nivel país utilizamos esta ventaja, primero van a pasar dos cosas. Uno, simplemente las personas van a preferir nuestro grano, tanto por calidad y precio, porque podremos competir perfectamente con todo lo que entre hacia nuestro lado. Y en segunda instancia, podremos inclusive tener la capacidad de exportar todo el grano, porque somos mejores que los demás países, y los demás países se percatarán de ello y dirán, no manches, estos cuates están cañones, vamos a preferir el grano inglés que el grano de mi país. Entonces, parte de esta ventaja comparativa es la que hacía alusión David Ricardo. Por lo tanto, no era necesario, volvemos a lo mismo, esta ley de granos tendría que ser abolida, tendría que dejar de existir precisamente para poder fomentar este crecimiento económico. En otras palabras, David Ricardo simplemente decía que el monopolio de un cierto bien no iba a ayudar al país a que éste incrementara su riqueza, sino que realmente la ventaja comparativa, con ella poder establecer, tener una estrategia comercial pues sólida, con la finalidad de incrementar tanto el flujo de recursos o el flujo de dinero dentro del país, así como también incrementar las exportaciones por encima de las importaciones, y que esto al final ayudaría a incrementar tanto inclusive la renta nacional o el ingreso nacional como lo conocemos actualmente. Y finalmente esto beneficiaría, perdón, no solamente a los aristócratas que buscaban monopolizar precisamente la producción de granos, sino que también iba a beneficiar en general a toda la población. Pues bien, aquí solamente dejamos las referencias bibliográficas. eh, Espero que les haya gustado. De igual manera, pues esperamos vernos en la siguiente sesión. Que tengan una excelente tarde. Estamos despedidos.